Buenas noches, amigos y hermanos. Estamos en mi muro personal, Carlos Veloz en Facebook, haciendo una transmisión a modo de apéndice del programa Fe y Razón, y en esta ocasión razonando juntos con todos ustedes en vivo. Y como habíamos prometido, tenemos para todos ustedes el tema la fe en tiempos de crisis. ¿Y por qué el tema la fe en tiempos de crisis? Porque estamos viviendo unos momentos delicados, unos momentos peligrosos que nos deben de llamar a reflexionar sobre esta enfermedad que está aconteciendo en la gran mayoría de países hermanos en todo el mundo. Casi 200 países del globo terráqueo han sido infectados con esta pandemia nombrada el COVID-19 o coronavirus 19. Estamos llamados a presentar reflexión y presentar la palabra de Dios y dar fortaleza a aquellos que la necesiten, y también presentarle a los hermanos qué nos dice la palabra de Dios, cómo podemos fortalecernos. Y para ello tenemos como invitado esta noche al licenciado Joel Puello Reyes, pastor y comunicador, y que también comparte con nosotros en el equipo de conductores del programa Fe y Razón, que transmitimos en el canal Señal de Vida 34 de Medios Supercanal. Hermano, bienvenido a mi muro personal para compartir este tema. Muchas gracias, hermano Carlos. Buenas noches a los amigos en las redes sociales que están sintonizando esta transmisión. Y muchas gracias, hermano, por la invitación. Esperamos que todos se encuentren bien, de salud y protegidos en sus casas en este momento especial. Gracias por invitarme, Carlos. Joel, es un tema que yo quise compartir contigo porque en los momentos que estamos viviendo es bueno que veamos qué podemos hacer los cristianos, cómo los cristianos tenemos que afrontar situaciones adversas, situaciones complejas para nosotros, y nosotros viendo también que el pecado es el culpable de que todas estas calamidades pues reinen en la tierra hasta el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Tú sabes muy bien que la historia luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no ha sido muy fructífera para nosotros los cristianos, en el sentido de que hemos tenido que pasar persecución, calamidades y todos los males de la humanidad que han golpeado incluso a ellos que no son cristianos. Los cristianos hemos estado en el frente de batalla, llevando aliento, llevando una palabra de esperanza, llevando el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, aún en los tiempos más difíciles de enfermedades, persecuciones y de reinados que han sido tiránicos, y que los cristianos hemos salido a dar el frente para llevar esa palabra de nuestro Señor de esperanza. Yo quisiera que tú nos ayudes a entender cómo los cristianos podemos enfrentar situaciones de gran calamidad. Gracias, hermano. Es una gran oportunidad que nos das, y yo sé, estoy consciente hace un tiempo, hermano, de que la gente está buscando respuestas, y en un mundo de mentira, en un mundo donde los gobernantes nos mienten, y sabemos que Satanás es el padre de la mentira, gobierna este mundo, las naciones, y también opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ahora mismo, más que nunca, nosotros debemos estar orientados por la verdad. Y el apóstol Pedro nos advierte y dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entonces ahora mismo es un lugar oscuro y la orientación que nosotros necesitamos está en la palabra de Dios. Y es lo que queremos compartir con todos nuestros amigos y hermanos. Y podemos decir que para los creyentes, como dice el apóstol Pedro, el Señor sabe librar de tentación, de tribulación a los justos y a los piadosos y guardarlos, como el Señor libró al justo Lot. Entonces, cada vez que hay una catástrofe, una tribulación, una tragedia sobre la faz de la tierra por causa del pecado del hombre, porque vivimos en una tierra maldita por causa del hombre, y como le dijo Dios a Adán, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida hasta que vuelvas al polvo, porque del polvo fuiste tomado, ¿verdad? Polvo eres y al polvo volverás. Entonces, Dios tuvo que hacer un juicio con Adán y Eva, pero les ofreció, ¿verdad?, que de la simiente de la mujer vendría el Salvador. Luego vemos en el libro de Génesis capítulo 6 que Dios intervino y vino el diluvio universal, pero Dios por la fe salvó a Noé del diluvio con 8 personas. Entonces, en medio de una catástrofe en la que el mundo entero pereció ahogado en agua, Dios está salvando a Noé por la fe. Lo mismo sucede en Sodoma y Gomorra, cuando Dios tiene que destruir por el pecado de estas naciones a todos los hombres, desde el más pequeño hasta el más viejo, no sin antes anunciarles que viene el juicio. Y Lot se convierte en predicador y les dice: salgan de aquí, pero a ellos les parecía como que se burlaba. Pero Dios, según la misericordia de Jehová para con Lot, los agarró de las manos, los sacó de la ciudad y los salvó junto con sus hijas. Su esposa miró hacia atrás, se convierte en estatua de sal, pereció allí, pero Lot fue salvado por la intercesión de Abraham. Entonces, el Señor advierte en 2 de Pedro capítulo 3 que los cielos y la tierra que existen ahora están destinados para el fuego en el día de la destrucción de los hombres impíos, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, en medio del caos, en medio de la desesperación, en medio de las angustias, en medio del juicio, el Señor también saca a los creyentes, salva a los creyentes, los protege en medio de esa tribulación, los libra de la ira. Entonces, eso puede aumentar nuestra fe. La palabra de Dios dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, hay ejemplos específicos que nosotros podemos recordar, mencionar en las Escrituras. Y, por ejemplo, recordamos en la iglesia primitiva la persecución que hubo cuando el martirio de Esteban. Los creyentes fueron esparcidos y hubo una gran persecución contra la iglesia. Todos tuvieron que abandonar su casa e irse, excepto los apóstoles. Pero ¿qué sucedía mientras los hermanos están escapando, corriendo de la persecución religiosa y política que les estaba sucediendo en ese momento? Dice, los iban por todas partes predicando el evangelio. Entonces, están en medio de una tribulación, pero en medio de ella, ellos aprovechan para obedecer el mandamiento del Señor de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Yo sé que nosotros estamos llamados a orar en todo tiempo, pero al mismo tiempo también nosotros tenemos que actuar. La iglesia primitiva, la iglesia en Antioquía, el profeta Agabo anuncia que viene un hambre, y sucedió en tiempos del emperador Claudio. Y entonces los hermanos, cada uno según lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Jerusalén. Entonces hay una calamidad específica en un lugar. ¿Y qué hacen los hermanos? Determinan, deciden, cada uno según lo que tiene, enviar socorro. Entonces, en medio de la tribulación, los hermanos actúan. El apóstol Pablo apela al César para que se escuche su causa. Y en el barco donde él va, con todos los presos, los guardias, se levanta un viento huracanado llamado Euroclidón en el mar Mediterráneo. Y la nave, lamentablemente, naufragó.
Y ellos estuvieron antes del naufragio en medio de la tormenta 14, 15, 18 días en el mar, sin comer, sin ver la luz del sol, y había perdido la esperanza de escapar con vida. La nave encalla, se rompe la nave y están flotando en lo que pudieron agarrarse. Pero antes de eso, el apóstol Pablo le dice a los hombres: tengan ánimo, porque hoy ha estado conmigo el Dios de quien soy y a quien sirvo, y Él me ha prometido que todos los que están aquí conmigo van a conservar la vida. Lo único que se va a perder es la nave, pero las vidas de ustedes va a ser preservada. Entonces había un hijo de Dios que estaba orando al Señor en medio de una tormenta, y el Señor le concede la vida de todos los que están con él por causa de ese creyente que está orando. La nave se perdió, tuvieron muchos días en la tormenta, pero llegaron a la isla que se llama Malta. Los presos iban a escapar, el guardia los quiere matar a todos, pero hubo uno que, queriendo salvar a Pablo, dijo: no, vamos a dejar que cada uno pueda llegar hasta la playa. Entonces, hermano, en medio de una calamidad, una catástrofe, una prueba, que también sucede a los hijos de Dios, a los creyentes, tanto a creyentes como no creyentes, pero los creyentes tenemos una fe, una esperanza puesta en nuestro Señor, aquel que puede gobernar al viento y al mar, y nosotros entonces acudimos a Él en oración, y Él es capaz de concedernos las vidas de todos los que están con nosotros y escapar en medio de esta gran calamidad. No es fácil pasar 20 días sin comer en medio de una tormenta y sufrir un naufragio. Y Pablo dice: yo he sufrido naufragio 3 veces. Yo le digo algo: si yo voy a predicar en un barco y el barco se hunde, es la última vez que voy a predicar en barco. Pero el apóstol Pablo dice: van 3 veces que he sufrido naufragio. Y ahí el Señor le libertó. Entonces, yo no quiero que la iglesia y que los creyentes se dediquen en tiempos como estos, donde hay una pandemia, donde hay una crisis mundial, donde esto puede quitar la vida de muchas personas, creyentes y no creyentes, que nosotros nos dediquemos solamente a orar. Yo creo que tenemos que aprender que en medio de estas tribulaciones el Señor nos liberta, el Señor nos libra. Libró a Noé, salvó al justo Lot, salva al apóstol Pablo, pero también la iglesia está en acción. Los creyentes salen a predicar, los que fueron esparcidos por todas partes. Hay hambre en Jerusalén, los hermanos decidieron enviar socorro. El apóstol Pablo y los que están en la nave naufragan, pero el Señor conserva las vidas de todos ellos. Entonces, son ejemplos puntuales que nosotros podemos utilizar, prácticos, en este día, en República Dominicana, pero también en todo el mundo. Sí, vamos a orar, pero hay personas que tienen necesidad de que nosotros les enviemos socorro. Para eso está la iglesia. Es un buen momento para que la iglesia se ponga de acuerdo y enviar socorro. Hay muchas personas necesitando alimentos, porque si no pueden ir a trabajar, el 62% de los dominicanos vive del comercio informal y tiene que salir todos los días a trabajar para el sustento diario. Pero hay otros que han perdido sus empleos. Entonces puede ser que venga no solamente la enfermedad, sino hambre. Y la iglesia está llamada a dar de lo que tiene, cada uno poner aparte algo para ayudar. Primero los de la fe y luego haciendo bien a todos. Pero ¿y nuestros médicos? Que no solamente están llamados a ser médicos y ejercer la profesión, sino como creyentes también a dar su vida, y nosotros también a servir. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces es un buen tiempo para que en la iglesia sea un centro de atención a los enfermos, y que en la iglesia sea un centro de distribución de alimentos, y que allí nosotros podamos mostrar el amor de Cristo, que tenía compasión de aquellos que andaban como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, creo que esto puede servir de inicio, de introducción, ¿verdad?, al programa. No sé si quieres agregar algo, ¿tienes alguna pregunta? Sí, es bueno poder analizar desde ese punto de partida, Joel. Hay personas que se confunden pensando que los cristianos no pasamos por calamidades. Y sin embargo, la historia del cristianismo
ha sido un proceder de mucho sacrificio, siguiendo el ejemplo, obviamente para los que queremos imitar a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que Él hizo, aún siendo prácticamente muy difícil porque solo Él es perfecto, pero a través de la historia se ve que los cristianos hemos pasado por muchas calamidades y hay muchas personas que se confunden con esto. Y personas que no les agrada el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, también se mofan y se burlan porque dicen que nosotros no debemos estar preocupados, que nosotros debemos de, en cualquier calamidad o situación, estar en cierta manera descuidados, ser imprudentes. Como he visto en las redes sociales, estamos cerrando las iglesias, eso es falta de fe, no tenemos fe. Y sin embargo, la historia siempre ha revelado que los cristianos depositamos nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo y hemos salido a dar ayuda a aquellos que lo necesitan en oración y en actos de amor. Yo quiero que tú nos des una explicación de cómo los cristianos tenemos que actuar en frente de aquellos que nosotros sabemos muy bien pueden ser producto o fruto de tentaciones para que los cristianos seamos en cierto momento imprudentes. Bueno, hermano, esa es una excelente pregunta. Y yo decía en esta viendo que si bien los creyentes tienen que cuidarse y tienen que cumplir con las normas que Salud Pública ha establecido para que evitemos ser contagiados, pero hay un grupo de nosotros, los pastores, los que son médicos, los que son oficiales de policía, militares, y los que tienen que estar en los centros de emergencia atendiendo y no pueden abandonar su lugar de trabajo. Si somos creyentes, hermanos, nosotros tenemos que armarnos de valor y de fe y estar dispuestos incluso a dar nuestras vidas por aquellos que todavía no conocen al Señor. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso no quiere decir que seamos imprudentes y que digamos que ninguna cosa mortífera nos va a tocar. No andamos persiguiendo serpientes para que nos muerdan y nos maten. Pero yo creo que la iglesia no puede esconderse en este tiempo. Eso no quiere decir que vayamos a tener un servicio público, un culto normal y tener el templo abierto para reunirnos como iglesia. No. Los que fueron esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, no dice y se congregaron. No, dice que fueron por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, las iglesias estaban en las casas, pero al no poderse reunir en las casas por causa de una persecución, fueron por todas partes anunciando el evangelio. Entonces yo puedo cumplir el mandato del Señor en medio de una crisis, pero no necesariamente tengo que exponerme innecesariamente. Yo no tengo que provocar la persecución, yo no tengo que provocar la enfermedad, pero si sucede mientras estoy obedeciendo al Señor, pues entonces para eso estamos puestos. Yo creo que nosotros podemos también, además de ser prudentes, ¿verdad? Vemos que el apóstol Pedro está preso y que a Jacobo, el rey Herodes, le ha decapitado, pero la iglesia está haciendo oración sin cesar, día y noche, por el apóstol Pedro. Y el Señor milagrosamente le da la libertad, toca la puerta de donde estaban reunidos y de gozo esta muchacha no lo cree, no le abrió la puerta y los demás no creían que era Pedro. Pero la iglesia estaba orando. Yo lo que quiero es que haya un balance entre la oración que es necesaria, el apóstol Pablo orando en medio de la tribulación que le sucedió con el huracán, el apóstol Pedro y los hermanos orando por él porque estaba preso, los hermanos fueron esparcidos, la iglesia está orando, pero hay un momento en el que también tiene que actuar. Unos enviaron socorro, otros están orando, pero todos escaparon nadando de la nave cuando Pablo y los demás naufragaron. Pablo había orado, la vida se va a conservar, pero agárrate de una caja, agárrate de una tabla y sal nadando hasta la orilla. Y allí entonces, cuando estaban en la isla, le predicaron el evangelio a los que estaban allí. Pablo sanó al padre del director, del presidente, del gobernante de aquella isla.
que estaba enfermo. Entonces, un balance en la vida de los creyentes, pero sin ser imprudentes, porque en la iglesia también está compuesta por seres humanos. Pero si alguien tiene que dar su vida, es el creyente. Así que esto puede ser una amenaza para nuestras vidas, para la salud nuestra. Pero repito, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Yo no creo que esto sea la gran tribulación, el fin del mundo, algo profético que ya está desencadenando. A mí me parece un evento más de los que ya han sucedido en toda la historia, que hubo la peste bubónica, que ha habido esta plaga de la influenza, que la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, con 100 millones de muertos. Entonces, hemos tenido catástrofes, plagas, terremotos, han habido tragedias mundiales, y los creyentes en ese tiempo incluso pensaron que era el fin del mundo, que ya el Señor venía, y que el tirano de aquel tiempo, Nerón o Hitler, eran el anticristo. Y cada vez que suceden esas cosas, la iglesia piensa que ya es el fin y terminó todo. El asunto es que la palabra de Dios dice: el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, sino solo mi Padre. Lo que tenemos es que velar y orar, porque el Señor va a venir a la hora que ninguno de nosotros pensamos. Entonces, en la carta a los creyentes que Santiago nos da en capítulo 1, dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia produce un corazón probado. Ahí dice: yo no quiero pedirle paciencia al Señor porque entonces me da pruebas. Significa corazón probado. ¿Cómo vas a tener un corazón probado y aumentar tu fe? A través de las tribulaciones. ¿Cuál es la actitud a tener en medio de diversas pruebas? Sumo gozo, porque el Señor está probando nuestra fe. Esto me trae a la memoria la tormenta que se levantó en el mar de Galilea, y el Señor está durmiendo en el barco y le dice: Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor calma la tempestad, calma el viento y el mar, y le dice: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Y otra vez viene el Señor caminando sobre el mar de Galilea, y los discípulos se asustaron y pensaron que veían un fantasma y se asustaron. Y Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre el agua, porque le dijo: no teman, soy yo. Y Pedro le dice: pues déjame ir caminando hacia donde te dice, ven. Y él fue caminando, pero al ver las olas y el fuerte viento, comenzó a hundirse. Y dice Pedro: Señor, sálvame que perezco. Y el Señor le toma de la mano, lo levanta y dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y fueron juntos al barco. Entonces, en medio de estas tormentas y tribulaciones y pandemias, nosotros nos ponemos a mirar el fuerte viento, las olas, y vienen dudas a nuestra vida porque somos seres humanos. Pero el Señor está al lado nuestro, el que dijo: no te dejaré ni te desampararé. El Señor es mi ayudador, por tanto no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. El Señor está con nosotros. Decía al principio que el Señor libró a Noé junto a 8 personas en medio de el diluvio donde pereció el mundo entero, el mundo antiguo. Y Dios salvó a Lot y a sus hijas, mientras Abraham está orando, de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Y el Señor va a librarnos también a los creyentes cuando el Señor decida destruir esta tierra por fuego, porque nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, esto debe aumentar nuestra fe. El pueblo de Israel está saliendo de Egipto y llegaron al mar. Ahora no hay para dónde coger. Y Moisés clama al Señor y dice: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Golpea el mar con ella. Y Moisés golpeó el mar. Y se abrió el mar, cruzaron en seco. Y esos egipcios nunca más lo vieron. Entonces, lo que puede ser una calamidad, una tragedia para nosotros en la Biblia,
hay ejemplos uno tras otro para nuestra enseñanza, para aumentar nuestra fe y también para que nosotros mostremos un espíritu de valentía y que nosotros cumplamos con el mandato del Señor a pesar de que sean tiempos adversos y difíciles. Así es. Bueno, tú mencionaste el capítulo de Santiago, dice capítulo 1, versículo 2 al 4, que es un capítulo muy importante para nosotros poder entender las diversas pruebas que nosotros pasamos en este mundo, aún siendo cristianos y teniendo nuestra esperanza en aquel que nos creó. No estamos exentos de pasar calamidad, pero también, como tú dices, estamos llamados a ayudar, a darnos el sacrificio, así como el Señor se sacrificó y nos dejó ese legado de amor al prójimo. Y yo veo también en un capítulo como la carta a los Romanos, que el apóstol Pablo dice en el capítulo 8, versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Amén, así es. Es decir, todas las cosas que nosotros pasamos en este mundo, persecución, enfermedad, así como los pasan también aquellos que no reconocen a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, pues se ve una diferencia marcada. Nosotros tenemos esperanza en Amén. Nuestro Señor Jesucristo, y esa esperanza, a pesar de pasar las mismas calamidades de los que no conocen a Dios, pues nosotros tenemos que llevar esa esperanza a aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y esas son cosas, Joel, que a mí me sorprenden, y en cierta forma, no tanto como cristiano, sino como un ser humano de carne y hueso, me indigna cuando hay personas que no conocen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no conocen la historia del cristianismo, lo que los cristianos pasaron en momentos de hambruna, momentos de otras pandemias, como tú muy bien has referido, en momentos, y que los cristianos han estado en la línea de fuego, ayudando a los demás, conforme a los que se identifican verdaderamente con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y estas personas, pues lo que hacen es una especie de meme, de burla, sin conocer la historia del cristianismo, sin conocer el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y como tú muy bien refieres, nosotros tenemos que ser sabios, prudentes, pero también estar prestos para en cualquier momento ayudar al necesitado, ayudar al prójimo. Y estamos viviendo en un tiempo en que el mundo, a pesar de todas las calamidades que hemos estado viviendo en toda la historia de la humanidad, fruto del pecado, pero estamos en un momento especial, pudiéramos decir así, porque todos los ojos del planeta están mirando, enfocados en esta terrible pandemia que ha estado mermando la salud pública de las diferentes naciones, incluso las más poderosas de nuestro planeta. Y eso llama a muchas personas a reflexión, muchas personas que en estos momentos necesitan una palabra de aliento, y qué mejor que nosotros, llevando la verdad de nuestro Señor Jesucristo, pues esas personas puedan recibir cosas que son incluso más poderosas que cualquier vacuna, cualquier tratamiento, que es el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y que nosotros vivimos, voy a repetir, nosotros vivimos en una tierra maldita por causa del pecado del hombre, y la consecuencia principal del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, o la consecuencia, el salario que merece nuestro pecado es la muerte. Eso no quiere decir que con la muerte se pagan tus pecados. No, con la muerte de Cristo se pagan tus pecados, no con la muerte tuya. La muerte es una consecuencia del pecado aquí en la tierra, pero luego viene
el juicio y la muerte segunda para los que no han creído en Dios. Entonces, frente a una amenaza de muerte, el mensaje de la salvación y de la vida eterna es el apropiado. ¿Y quiénes tenemos ese mensaje? Los creyentes. La esperanza de los creyentes para que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Entonces, yo creo que esto es una oportunidad, una puerta abierta para la predicación del evangelio, una oportunidad para probar nuestra fe y aumentarla. Como decía Job, ¿recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, estamos esperando volvernos a conectar nuevamente con nuestro hermano, el pastor Joel Puello, que nos estaba explicando cómo tenemos que enfrentar las situaciones adversas que estamos viviendo, aquellos que servimos a nuestro Señor Jesucristo, y que nuestra esperanza va mucho más allá de cualquier solución material, sino que nuestra esperanza realmente está en la promesa que nuestro Señor Jesucristo estableció en el momento en que nos salvó, nos limpió con su preciosa sangre, nos lavó de todo pecado. Hermano Joel Puello se va conectando. Yo quisiera mencionar un versículo importante del capítulo 8 de Romanos, en donde dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada de eso nos separará del amor de Cristo. Y yo puedo agregar, porque sé que la palabra de Dios lo menciona en otros importantes capítulos del Evangelio, que no importa las enfermedades que estemos afrontando, sino que a pesar de cualquier peligro, no importa cuál sea, nada nos separará del amor de Cristo. Estamos entonces esperando al hermano Joel Puello. Ya está conectándose, ya lo tenemos nuevamente, y queremos que él nos siga explicando lo que él estaba analizando con relación al tema que estamos tratando, y lo estamos tratando ahora con este nuevo video en mi muro. Podemos decir en dos. El primero, antes de que pasáramos por la falla técnica del internet, hermanos, tenemos que tener en cuenta de que está muy pesado en estos días. Todos estamos en cuarentena y todos estamos conectados, pero no importa que nos afrontemos también a un virus informático. No dejaremos de llevarla, Señor, y si se vuelve a caer el internet, volveremos a subir hasta poder completar este importante programa con el hermano Joel Puello. Hermano, estamos gracias, de nuevo hermano, en el aire. Son fallitas técnicas, virus informático, pero eso tampoco podrá con la palabra de nuestro Señor y nosotros llevarle el mensaje a los amigos y hermanos que comparten en mi muro. Puedes continuar, hermano. Gracias, hermano, por su paciencia. Estábamos diciendo que los hermanos a quienes se les escribe la carta, el apóstol Pedro, eran los expatriados, y dice las regiones por donde esos hermanos
tuvieron que dejar sus ciudades de origen, sus países, por causa del evangelio. Y a los hermanos en esa carta se les dice que su fe, más preciosa que el oro, está siendo probada. Así como el oro se prueba con fuego, la fe de ellos estaba siendo probada. Entonces, ahí se le da una serie de consejos a los hermanos, y uno de ellos está en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 12, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, entonces glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Los hermanos están perseguidos fuera de su país, salieron con lo que tenían encima. ¿Y qué se les dice a los creyentes? Mantengan su manera de vivir buena. Sigan haciendo buenas obras. A los hermanos que practiquen la hospitalidad. Respeten a las autoridades. Gánense las hermanas a sus esposos sin palabras. Maridos, vivid con ellas sabiamente. A los creyentes se les dice: hermanos, el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van dando en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué está sucediendo ahora mismo en todo el mundo? El mismo padecimiento. ¿Y qué dice la palabra? Resista firme en la fe. ¿Cómo está nuestra fe? Está siendo probada como el oro se prueba con el fuego. Vuestra fe más preciosa que el oro, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7. Amén. Entonces, dice la palabra, no piense que está sucediendo alguna cosa extraña, no se sorprenda del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Le sucede a los creyentes, nos va a seguir pasando. Creo que decía también, no sé si se cortó en la transmisión, hermanos, esta no es la gran tribulación, esta no es el fin del mundo, esta no es el cumplimiento de la profecía. Ya han habido pestes antes, la peste bubónica, la influenza, Primera y Segunda Guerras Mundiales, han habido terremotos, huracanes, y los creyentes seguimos aquí. Los creyentes pensaban que Nerón era el anticristo, que Hitler era el anticristo, que ya se acababa el mundo. Entonces, hermanos, hay cosas que van a cambiar en nuestras vidas. Es posible que después de esta enfermedad y esta cuarentena venga entonces un problema económico y muchas personas pierdan sus empleos y haya hambre e inseguridad. Nosotros sabemos que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Echamos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si sucede, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni potestades, ni ángeles, ni principados. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, aumente nuestra fe. ¿Y qué hacemos? Vamos a hacer buenas obras. Vamos a mantener nuestra manera buena de vivir entre los gentiles. Vamos a tener compasión de los que no conocen a Cristo y vamos a darle de comer al hambriento, vamos a ayudar al huérfano y a la viuda, vamos a amar al prójimo, vamos a hacer buenas obras, vamos a darle medicina y comida al que no tiene. Vamos a ceder nuestro lugar. Y si es una amenaza para nuestra vida, nosotros tenemos vida eterna. Morir es ganancia. Pero ellos no conocen a Cristo, una buena oportunidad. Los que fueron esparcidos por todas partes iban anunciando el evangelio. Qué buena oportunidad. Es que me están persiguiendo, ahora no hay tiempo. Vamos a predicar el evangelio. Es que salimos de nuestro país, ni siquiera ropa pudimos tomar, no estamos en nuestras casas. Vamos a seguir con las buenas obras. Nuestra fe está siendo probada. Practiquemos la hospitalidad. Es que si viene un extraño me va a enfermar. Yo conozco a Cristo y tengo vida eterna. Entonces, hermanos, no es tiempo de aislarse del mundo. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y si el Señor está permitiendo esto, Él tiene control y dominio de los tiempos y de las edades. Él muda los tiempos y las edades. Pone reyes y quita reyes. El cielo gobierna. Gloria a Dios. Entonces, esa es la actitud que nosotros como creyentes tenemos que tener en este tiempo, hermano. Aumentemos nuestra fe y que los que no conocen a Cristo en este tiempo puedan oír el evangelio. Esta mañana veía un testimonio de un sacerdote católico en Italia que estaba con un respirador
y un joven estaba muriendo sin respirador y él cedió su respirador a este joven, el joven se salvó y él murió. Esa es la actitud cristiana, hermanos, ese es el amor de Dios. Nadie tiene mayor amor que este, que uno pone su vida por sus amigos. Una actitud cristiana, hermano, en medio de este tiempo. Correcto. La actitud del cristiano en tiempos de calamidad es fortalecer la fe y el amor al prójimo y poder hacer lo que esté a nuestro alcance, principalmente para que nos dé discernimiento de los tiempos, aun sean tiempos de calamidad. Y es como tú dices también, muchas personas piensan que estos son los tiempos del fin, que este virus que está azotando a los diferentes países, pues es una señal de los últimos tiempos.